Toda la vida has sido bueno y no te ha servido de nada. Te enseñaron a perdonar rápido, a ceder por amor, a hablar cuando algo te duele, a demostrar tus intenciones para que no te malinterpreten. ¿Y qué conseguiste? Que te pisaran con más calma, que abusaran de tu comprensión, que te vieran como opción segura, reemplazable, predecible. El bueno no es admirado, el bueno es usado, porque en este juego el respeto no se pide, se impone. Y el poder no nace de tu ternura, sino de tu capacidad para castigar. El castigo no es violencia, no es venganza. Es una declaración silenciosa de valor propio. Es el momento en que decides que ya no vas a explicar tu dolor, sino hacerlo sentir. Que ya no vas a esperar que alguien entienda tu entrega, sino que se arrepienta de haberla desperdiciado. Esta no es una guía para hacerte cruel, sino para que dejes de ser débil, porque el que nunca castiga enseña que se le puede dañar sin consecuencias, y eso termina hoy. Primero, debes aplicar el castigo silencioso. Elimina la reacción, impone presencia. El primer error del bueno es querer explicarlo todo. Cree que si habla con calma, si argumenta con el corazón en la mano, si expresa lo que siente de forma sincera y transparente, el otro entenderá. Pero eso no ocurre. Porque en la mente del otro, ese despliegue emocional se traduce como disponibilidad, no como firmeza. Y quien está siempre disponible no genera respeto, solo provoca indiferencia. El castigo silencioso nace exactamente de lo opuesto, de la eliminación estratégica de la reacción, de la capacidad de retirar presencia sin previo aviso, sin discursos, sin lágrimas, una retirada seca, absoluta, que no busca conmover sino hacer temblar. En el mundo emocional, el silencio pesa más que cualquier reproche, porque las palabras ofrecen sentido, explican, dan cierre. Pero el silencio deja huecos que la otra persona no puede llenar, vacíos que su mente necesita interpretar, grietas que se convierten en obsesión. Cuando desapareces sin dramatismo, sin conflicto, sin anunciarlo, activas el terror interno de quien no sabe si perdiste el interés, si te hartaste, si estás planeando algo o si simplemente dejaste de sentir. Y ese vacío, esa incertidumbre emocional total, es el castigo más elegante que puedes aplicar, porque no lastima con gritos, sino con ausencia. Y la ausencia, cuando viene de alguien que solía estar presente, es un golpe que no sangra, pero desangra. Aplicar el castigo silencioso implica dominar tu urgencia de explicar lo que sientes. Es resistir la tentación de defenderte, de justificarte, de reclamar algo que sabes que no te van a dar. Es comprender que si necesitas decirle a alguien que te falló, es porque aún crees que puedes repararlo. Pero el castigo no busca reparación, busca impacto. No persigue que cambien por voluntad, sino que sientan el peso de tu distancia como una consecuencia. Y para eso, debes volverte implacable. Que no haya respuestas, que no haya súplicas, solo el silencio exacto de quien ya no se rebaja a negociar su dignidad. Lo más difícil es sostener el silencio sin odio. Muchos lo confunden con orgullo, pero el castigo silencioso no es venganza, ni juego pasivo-agresivo. Es una herramienta de dominio emocional basada en la retirada del privilegio de tu energía. Cuando tú eras la fuente de presencia, validación, ternura o comprensión, y dejas de serlo sin previo aviso, el otro entra en caos. Y ese caos no se apaga con palabras, solo crece, porque la mente que antes te ignoraba, ahora se enfrenta al abismo de ya no tenerte. Y lo que antes era normalidad, se convierte en vacío insoportable, no porque gritaste, sino porque desapareciste sin dejar huellas. Este castigo también reordena el poder, porque quien se queda sin reacción, sin explicación, sin acceso a ti, comienza a entender, aunque no lo diga, que ya no está al mando, que tú, el bueno,
Dejaste de esperar justicia emocional y empezaste a actuar desde el control. Y eso desarma, porque no es común. Porque nadie espera que el que siempre cedía sea el primero en volverse inaccesible. La sorpresa emocional es brutal, y en esa sorpresa aparece el respeto. No porque lo pediste, sino porque ahora es lo único que pueden darte ante tu silencio inquebrantable. El castigo silencioso también revela verdades. Te muestra quién estaba contigo por conveniencia, quién solo respondía a tu disponibilidad y quién realmente valoraba tu esencia. Porque cuando te retiras, solo permanece quien entiende tu valor sin que se lo recuerdes. Todo lo demás se desvanece, y ahí descubres que nunca necesitaste rogar, hablar de más, suplicar comprensión. Solo necesitabas dejar de estar. No se trata de usar el silencio como arma eterna, sino como puerta de entrada a una nueva forma de estar. Una donde tú eliges cuándo abrir y cuándo cerrar. Una donde tu energía es limitada, sagrada, no negociable. Si alguien quiere volver a acceder a ti, tendrá que pagar el precio exacto. Respeto, coherencia, reparación real. Porque ya no estás regalado, ni emocionalmente disponible por inercia. Has aprendido a castigar sin gritar, a retirarte sin culpa, a desaparecer sin miedo. Ese es el primer paso real hacia el poder. El día que eliminas la reacción automática, el impulso de responder, de explicar, de recuperar algo que ya no sirve, es el día que pasas de suplicar migajas a ser quien decide si vuelve o no. Y eso no se anuncia, se aplica. Después, debes cortar el acceso emocional sin aviso. No todo castigo se aplica desde el conflicto. El más doloroso, el más desestabilizante, no viene con gritos, reproches ni escenas dramáticas. Viene con una sutileza quirúrgica, el corte repentino del acceso emocional. Lo más cruel que puedes hacer con quien te dio por sentado no es hacerle daño, sino cerrarle la puerta al alma que antes le abrías sin pedirle nada. Hacer que toque el picaporte de tu atención y descubra que ya no hay nadie del otro lado. Que la conexión emocional que una vez tuvo ahora está muerta, sin aviso, sin funeral, sin explicación. Solo vacío. La mayoría está acostumbrada a manipular con la certeza de que seguirás ahí. Saben que después del enojo viene tu mensaje. Después de la decepción, tu perdón. Después de que te fallan, tu abrazo. Esa certeza es su arma, pero cuando cortas el acceso emocional sin previo aviso, destruyes esa lógica, rompes el patrón. Le arrancas el guión de las manos y lo dejas en blanco. La otra persona no sabe cómo actuar porque todo lo que antes funcionaba ahora no sirve. Ya no puede apelar a tu empatía, ni a tu historia juntos, ni a tus promesas, porque ha dejado de tener acceso a ti. Y eso, en su sistema emocional, no es rechazo, es muerte. Cortar el acceso emocional no es bloquear, no es desaparecer físicamente. Es algo mucho más profundo, es dejar de ser refugio, dejar de ser oído, dejar de ser opción. Es estar ahí, pero ya no disponible. Es que puedan verte, pero sin llegar a ti. Es que digan tu nombre y sientan que ya no responde nadie. Esa sensación de ya no lo tengo sin saber cuándo lo perdieron es lo que genera el colapso. Porque no hubo cierre, no hubo punto final. Solo un muro invisible que no pueden escalar. Y ese muro se construye con actos simples. No responder como antes, no validar como antes, no mostrarte afectado, no abrir la puerta emocional por la que siempre entraban. Cuando alguien pierde acceso a tu mundo interior, comienza a revivir todas las veces que lo dio por hecho, a recordar con brutal claridad cada gesto que ignoró, cada emoción que subestimó, cada entrega que minimizó. Y ese recuerdo, sin posibilidad de reparación, se transforma en tortura. Porque lo que no se puede recuperar se vuelve sagrado. Y tú, que antes estabas ahí dispuesto a dar, ahora te vuelves figura inalcanzable. Ya no eres una persona, eres el símbolo de lo que no volverán a tener.
Y ningún discurso puede romper ese hechizo. Lo importante aquí es sostener el corte sin dramatismo. Que no parezca castigo, que no parezca orgullo, que parezca evolución, que parezca que simplemente creciste en una dirección donde ya no tienen lugar. Esa ambigüedad es letal. Porque no pueden enojarse contigo si no hiciste nada malo, pero tampoco pueden acercarse porque ya no hay entrada. Es como un exilio silencioso donde tú no expulsas. Ellos simplemente ya no pertenecen, y eso duele más que cualquier rechazo explícito, porque el rechazo te ubica, pero el vacío sin respuesta te destruye desde adentro. Debes tener frialdad emocional para sostenerlo, porque lo intentarán todo. Buscarán reencontrarte a través de la nostalgia, del arrepentimiento, del humor, del deseo. Harán lo que sea por volver a abrir esa puerta. Pero si la abres, pierdes. Si les das una rendija de validación, les devuelves el control. Y lo que parecía castigo se convierte en teatro. No lo hagas. Mantén la puerta cerrada con la misma firmeza con la que antes la abrías con ternura. Esa contradicción será lo que les queme el alma. Saber que aún existes, que aún podrías hablar, que aún podrías responder, y que eliges no hacerlo. Cortar el acceso emocional también te transforma a ti, porque te obliga a dejar de actuar desde la herida y empezar a actuar desde el estándar. Ya no reaccionas por dolor, decides por criterio. Ya no actúas por amor, filtras por dignidad. Aprendes que tu valor no está en lo que sientes, sino en lo que exiges. Y que quien no puede acceder a ti emocionalmente tampoco puede manipularte, usarte ni condicionarte nunca más. Cuando alguien te dice cambiaste, lo que realmente está diciendo es ya no puedo usarte emocionalmente como antes. Y eso no es una pérdida, es una evolución. El bueno tiende puentes. El que aprendió quema los puentes que llevan a su destrucción. Luego, debes eliminar el perdón automático, que sientan el fuego de tus límites. Perdonar se ha vuelto una forma moderna de debilidad disfrazada de virtud. Te enseñaron que perdonar te hace mejor persona, que hablar las cosas es sano, que comprender al otro te eleva. Pero nadie te dijo que perdonar demasiado rápido te vuelve irrelevante, que cuando perdonas sin consecuencias, validas el daño, que cuando entienden que no importa lo que hagan porque tú siempre estarás ahí, ya te perdieron el respeto. Y sin respeto, el amor es decorado, el afecto es costumbre, el vínculo es estrategia. Eliminar el perdón automático no significa volverte rencoroso. Significa reconocer que tus emociones tienen un precio, que tu energía no es libre de abusos, que quien te lastima, quien cruza la línea, quien rompe el pacto emocional, no puede volver simplemente porque dijo, lo siento. Esa palabra ha sido prostituida. Perdón ya no significa nada si no viene acompañado de sacrificio, consecuencia y transformación. Pero tú, si aún eres de los que perdona por empatía, por miedo a perder, por debilidad aprendida, tienes que saber esto. Perdonar sin consecuencias es enseñarle al otro que puedes seguir destruyéndote, sin perderte. Hay que volver a entrenar el músculo de los límites. Y el límite real comienza cuando el perdón deja de ser un reflejo y se convierte en una evaluación. Lo que hizo fue un error o una estrategia. ¿Fue una caída o una demostración de cómo es realmente? ¿Hay enmienda o hay manipulación? ¿Está volviendo porque entendió el daño o porque no soporta el vacío que dejaste? Cada una de esas preguntas define si merece siquiera tu atención, y mucho menos tu perdón. El problema es que la mayoría no evalúa, solo siente. Y desde la emoción se precipitan, se confunden, abren puertas que ya debían estar cerradas. Tienes que aprender a sostener tu enojo sin convertirlo en rabia destructiva, pero también sin disolverlo en comprensión vacía. Hay enojos que hay que conservar, no para alimentar el odio, sino para recordar lo que vales.
porque si olvidas rápido, te repiten la lección. Si perdonas sin exigir cambio, te condenas a vivir el mismo infierno con distinta excusa. El perdón inmediato no sana, silencia, anestesia, pero no transforma. Y quien daña sin transformarse, siempre vuelve a dañar. El verdadero castigo no está en cerrarte para siempre. Está en no abrirte cuando el otro lo espera, en quedarte callado cuando suplica una respuesta, en ser cordial sin ser emocional, en mantenerte en pie sin volver a abrazar, en seguir tu camino sin arrastrar muertos. Porque hay gente que no merece explicación, solo merece distancia. Hay errores que no se enmiendan con palabras, sino con la experiencia directa de perderte. Y si te atreves a sostener esa lejanía sin ceder a la culpa, la lección queda tatuada. Perdonar a alguien que te falló sin que haya vivido las consecuencias de su traición es como pagarle un sueldo a quien saboteó tu empresa. No solo es absurdo, es autodestructivo. Por eso debes eliminar ese chip que te obliga a cerrar ciclos en paz, a reconciliarte aunque todavía sangras, a buscar entendimiento con quien ya entendió lo que hacía y aún así lo hizo. No todos merecen tu paz. Hay quienes solo merecen tu ausencia. Y hay quienes solo van a aprender cuando, por primera vez, no los perdones. Cuando se enfrenten al silencio firme de quien ya no da explicaciones. Eliminar el perdón automático también es una declaración interna, un mensaje para ti mismo. Dice, ya no me vendo barato, ya no estoy disponible para el mismo veneno, ya no necesito que me quieran a costa de anularme, porque eso es lo que haces cada vez que perdonas a quien no ha cambiado. Te anulas, te niegas, te disminuyes para que el otro no tenga que enfrentarse a sus actos, y eso te rompe de forma lenta, silenciosa, pero definitiva. Un día despiertas vacío. No sabes en qué momento dejaste de respetarte. Solo sabes que te convertiste en alguien que siempre da, incluso a quien ya no merece recibir. El castigo que más marca no es el grito ni el escándalo, es el no tranquilo, el silencio sostenido, el alejamiento sin dramatismo. Es cuando, después de haber sido luz, decides apagar la lámpara sin previo aviso, y quien siempre te tuvo, por primera vez siente lo que es perder el derecho a tocarte emocionalmente. Esa pérdida deja una huella que ninguna disculpa puede borrar, porque ya no se trata de lo que dijeron, sino de lo que tú decidiste dejar de permitir. Y si después de todo eso, vuelven con el mismo discurso, con la misma cara de siempre, con la misma fórmula de yo sé que fallé, pero que no te tiemble la voz para decir llegaste tarde. Porque si el otro no entiende con palabras, tiene que entender con consecuencias, no por crueldad, por dignidad. Así se elimina el perdón automático, dejando que el otro sufra el peso de sus decisiones sin que tú lo amortigües, y recordándote a ti mismo que quien no sabe valorarte solo aprende cuando te pierde. Después, debes convertirte en frialdad estratégica. Hay un punto en el que ya no se trata de castigar con palabras, ni con gestos calculados, ni siquiera con silencios medidos. Se trata de mutar, de dejar de ser la persona emocionalmente disponible que respondía desde la herida, desde la necesidad o desde el deseo de arreglar lo irrompible, porque el que castiga con efectividad no es el que se desahoga, sino el que se transforma. Y la forma más devastadora de transformación es la frialdad. No una frialdad fingida, ni una actitud forzada que busca parecer fuerte. Hablamos de una frialdad estratégica, un estado interno desde el cual ya no buscas conectar, conmover ni justificarte, solo operar, evaluar, cortar, retirarte. La frialdad estratégica no es ausencia de emoción, sino dominio de ella. Es cuando sientes todo, pero decides no actuar desde ese todo. Es cuando te duele, pero no lo usas como excusa. Cuando te provoca hablar, pero no cedes. Cuando podrías quedarte, pero eliges irte sin escándalo. Esa capacidad no se improvisa, se construye.
es el resultado de tantas veces haber llorado por alguien que no lo merecía, de tantas discusiones que solo sirvieron para probar que no te estaban escuchando, de tantos momentos donde entendiste, por fin, que mostrar tu humanidad no siempre genera cercanía, a veces genera desprecio. Convertirse en frialdad estratégica es aceptar que no todos merecen acceso a tu mundo emocional, que tu ternura no puede estar a disposición de cualquiera, que tu compasión es poderosa, sí, pero también peligrosa si no está dirigida con inteligencia. Porque si eres cálido con quien juega sucio, si eres comprensivo con quien solo quiere manipularte, si eres accesible con quien ya te evaluó como débil, estás cavando tu propia ruina emocional. Y eso no es nobleza, es ingenuidad disfrazada de bondad. La frialdad estratégica empieza cuando ya no reaccionas a lo que antes te desbordaba, cuando ves el mismo patrón, la misma frase, la misma táctica emocional repetirse y en lugar de responder, simplemente observas, tomas nota, aceptas que ese vínculo ya está contaminado y que lo que debes hacer no es gritar más fuerte, sino retirarte con más elegancia. Porque quien tiene dominio no necesita probarlo. Su sola actitud marca el límite. La frialdad no es indiferencia, es claridad absoluta. Ya no hay nada que hablar, porque ya lo viste todo. Una de las señales más claras de que has llegado a ese estado es que el otro comienza a incomodarse. Siente tu energía distinta, ya no sabe cómo leerte. Lo que antes funcionaba, culpa, victimismo, seducción, drama, ahora rebota como si hubiera chocado con una pared invisible. Y esa pared no es orgullo, es decisión. Es un muro interno que ya no necesita sostenerse con rabia, porque se alimenta de paz. Paz que viene del hartazgo, sí, pero también de la madurez emocional de entender que la reacción es para los débiles y que el poder real se ejerce sin temblar. A veces esa frialdad va a provocar que te acusen de cruel, que digan que cambiaste, que no te reconocen. Pero eso es exactamente lo que necesitabas, que ya no te reconozcan, que ya no sepan por dónde atacarte, que ya no te vean como el mismo que lloraba por comprensión, por atención, por respeto. Ahora eres otra cosa, una presencia contenida, un ser que ya no discute por amor, porque entendió que quien te quiere de verdad no te pone en esa posición. La frialdad estratégica también se manifiesta en los tiempos. Ya no estás disponible de inmediato, ya no entregas tus respuestas con urgencia, ya no aclaras todo como si fueras responsable de su confusión. El que te entiende lo hace sin que tengas que explicarte, y el que no, simplemente deja de tener lugar. Así de simple, así de limpio, así de brutal. Cuando aplicas este tipo de frialdad, sucede algo curioso. Algunos van a intentar recuperarte, no porque te valoren realmente, sino porque sienten que perdieron control sobre ti. Es una reacción instintiva. Ven que ya no te pueden manipular y sienten que han perdido una herramienta emocional. Pero tú ya no estás en ese nivel. Ya no te seduce el juego. Ya no te importa ganar una discusión ni salir con dignidad de una guerra emocional. Tú simplemente dejaste el campo de batalla. Y eso desestabiliza más que cualquier contraataque. Convertirte en frialdad estratégica es el mayor acto de amor propio que puedes ejercer, porque te obliga a dejar de actuar por reflejo y empezar a operar desde una visión más amplia, donde tu paz pesa más que tu necesidad de ser entendido, donde tu dignidad vale más que cualquier intento de reconciliación falsa, donde el castigo no se da para hacer sufrir, sino para proteger lo que eres y ya no estás dispuesto a negociar. Y lo más devastador para quien quiso usarte es descubrir que ya no puede tocarte, que estás ahí, sí, pero inalcanzable, que hablas pero sin ceder, que respondes pero sin abrirte, que existes pero sin ofrecerte. Eso es frialdad estratégica. Ahora debes reprogramar el juego. Ya no suplicas, tú dictas el ritmo.
Durante demasiado tiempo fuiste esclavo de una dinámica diseñada para mantenerte abajo. Te enseñaron que tenías que demostrar que vales, que tenías que esperar, que tenías que adaptarte al humor emocional del otro, que el afecto se gana siendo disponible, comprensivo, paciente. Te entrenaron para suplicar con gestos, con atención constante, con sacrificios que nadie pidió y que nadie agradeció. Pero esa etapa terminó. Si vas a recuperar el respeto, si vas a recuperar tu lugar, primero tienes que destruir el juego como está planteado y luego reprogramarlo por completo. Ya no suplicas, tú dictas el ritmo. Reprogramar el juego es desmontar todo lo que se esperaba de ti emocionalmente. Si antes estabas siempre, ahora desapareces. Si antes respondías en segundos, ahora dejas que el silencio cocine la ansiedad del otro. Si antes preguntabas si todo está bien, ahora dejas que se pregunten por qué ya no te importa. Y no lo haces desde la rabia, sino desde el control, desde una decisión interna. Jamás volverás a jugar con reglas diseñadas para disminuirte. Toda relación tiene un ritmo, un flujo de energía. Hay quien da más, quien espera más, quien marca los tiempos. Antes, eras tú quien seguía el compás ajeno. Esperabas a que el otro quisiera hablar, a que respondiera, a que regresara, a que te eligiera. Vivías pendiente, atrapado en una coreografía que nunca dirigiste, y esa posición pasiva, esa constante espera te volvió emocionalmente pequeño. No porque no tengas valor, sino porque entregaste el control del ritmo a quien nunca lo mereció. Cuando reprogramas el juego, no necesitas decirlo, solo lo haces. Cambias el guión con acciones. Ya no reaccionas al primer estímulo, ya no te justificas por cambiar, ya no ofreces explicaciones por distanciarte. Tus silencios empiezan a pesar más que tus mensajes. Tus ausencias empiezan a decir más que tus palabras, porque ahora entiendes que quien controla el ritmo, controla el vínculo. Y tú no naciste para estar detrás, naciste para sentarte donde se decide el paso. Este cambio genera confusión al principio, porque el otro ya estaba acostumbrado a tener el poder emocional, a que tú persigas, preguntes, acomodes, calmes. Y ahora no entiende por qué ya no corres detrás de nada, por qué ya no le das la validación constante que antes era gratuita. Se siente incómodo, pero no puede acusarte de nada, porque tú sigues ahí, pero de otra forma, una forma que no se explica, que no se somete, que no regresa al lugar donde antes te postraban con miradas o reproches. Una de las claves para dictar el ritmo es generar inversión emocional. Ya no te desgastas tú, dejas que el otro invierta, que te busque, que se preocupe, que note el cambio, no para alimentar tu ego, sino para romper el automatismo, porque mientras tú eras quien sostenía el flujo, el otro solo recibía. Y ahora, si quiere tener acceso a ti, debe hacer el esfuerzo, y si no lo hace, perfecto. Tú ya no necesitas mendigar presencia, sabes lo que vales, y quien no lo reconoce, pierde acceso. Sin drama, sin revancha, solo con estructura. Este nuevo juego tiene reglas simples. Tú eres el centro de tu energía, y si alguien quiere formar parte de ella, debe entrar con respeto, con reciprocidad, con deseo real, no por inercia, no por costumbre. Tú ya no te adaptas, ya no encajas en dinámicas que te desordenan, ya no estás disponible para ciclos que te drenan. Ahora tú marcas la pauta, decide cuándo, cómo, cuánto, y si eso molesta, incomoda o frustra, que así sea. El poder nunca es cómodo para quien lo pierde. Y hay algo más. Al dictar el ritmo, no solo cambias la dinámica externa, cambias tu estructura interna. Ya no piensas como víctima, ya no te defines por el vínculo, ya no usas el nosotros como justificación para ceder. Ahora cada decisión pasa por un filtro nuevo. ¿Esto me fortalece o me debilita? ¿Esto me pone en control o me vuelve dependiente?
¿Esto nace de la claridad o del miedo a perder? Y si la respuesta no te eleva, simplemente no lo haces. Así de simple, así de nuevo. Lo fascinante es que este nuevo tú, este que ya no suplica, genera más atracción que cualquier versión anterior, porque has dejado de ser disponible para convertirte en enigma. Ya no se trata de si te quieren, se trata de si logran alcanzarte. Y esa distancia emocional, medida y estratégica, crea deseo. No porque lo busques, sino porque ahora tu presencia tiene un precio. Y quien no lo puede pagar, se queda afuera. Así reprogramas el juego. Con frialdad, con claridad, con estrategia. Ya no se trata de rogar ser visto. Se trata de decidir quién merece verte. Ya no se trata de esperar que el otro te entienda. Se trata de expresarte con actos que no necesitan explicación. Ya no se trata de amar con desesperación, sino con dirección. Y si alguien quiere seguir en tu vida, tendrá que aprender tu nuevo ritmo, porque el juego cambió. Y tú ya no estás para perder, estás para gobernar. Por último, debes hacer que te extrañen en el vacío. Nada duele más que la presencia de un silencio donde antes había un universo. Y cuando ese universo eras tú, tu desaparición se convierte en un agujero negro emocional. No es solo tu ausencia física, es la ausencia de tu atención, de tu validación, de tu energía única, de ese tú que antes sostenía, contenía y alimentaba. Cuando decides retirarte de verdad, no con amenazas ni gestos simbólicos, sino con una convicción helada, el otro se queda a solas con lo que ignoró. Y ahí empieza la verdadera forma de castigo, hacer que te extrañen en el vacío que dejaste. Pero para que esto funcione, primero tienes que haberte vuelto necesario, no por ser útil, sino por ser presencia, por haber sido esa constante emocional que estaba incluso cuando no lo merecían. Porque solo quien alguna vez estuvo profundamente disponible puede volverse profundamente irreemplazable. Tu valor no se mide cuando estás, se mide cuando ya no estás. Y si supiste tocar bien, observar bien, dar justo lo que activaba su necesidad, entonces tu ausencia se vuelve veneno. Uno lento, uno silencioso, pero inevitable. Extrañar no es recordar. Extrañar es sentir la falta como punzada. Es buscar con los sentidos algo que ya no responde. Es repetir rituales que ahora están vacíos. Es escribir mensajes que no se envían. Es mirar fotos y sentir más peso que nostalgia. Cuando logras que alguien te extrañe en ese nivel, no estás castigando con odio. Estás dejando que su propia conciencia se encargue del trabajo. El dolor de perderte ya no es algo que tú provoques. Es algo que ocurre por sí solo, porque tú ya no estás ahí para amortiguarlo. Y aquí está lo más importante. No debes hacer nada. No debes mostrarte fuerte. No debes insinuar que sigues presente. Debes desaparecer con una frialdad que no deja margen para la esperanza, que no avisa, que no se despide, que simplemente borra el acceso. No se trata de provocar un drama, sino de crear un vacío, y que ese vacío hable, que grite, que susurre todo lo que tú ya no vas a decir. Porque el que alguna vez tuvo acceso completo y lo perdió sin explicación, queda condenado a revivir una sola pregunta: ¿en qué momento lo arruiné? Este tipo de castigo es sagrado porque no se puede forzar. Se siente o no se siente. Y tú, que diste sin calcular, que estuviste sin negociar, que ofreciste más de lo que recibiste, ahora tienes algo valioso en las manos: el recuerdo que duele, la imagen que no pueden borrar, la experiencia emocional que nadie más logra replicar. Porque tu forma de amar, aunque haya sido ingenua, también fue profunda. Y lo profundo, cuando se pierde, se convierte en ruina. Tú eras casa. Y ahora, quien te tuvo, vive en escombros. No caigas en la tentación de dar señales para demostrar que has cambiado, que te extrañen sin saber si alguna vez volverás, que se torturen pensando si aún piensas en ellos,
que intenten moverse hacia adelante, pero cada nueva conexión les sepa a cartón, porque eso es lo que logras cuando desapareces sin dejar otra opción que compararte con todo lo que venga después. Y adivina, casi nada estará a tu altura, porque tú estuviste por encima del promedio incluso cuando te ignoraban, porque tú fuiste todo, incluso cuando te trataban como si fueras nada. Hay algo devastador en esta técnica. Es irreversible. Una vez aplicada, no puedes volver a ser el mismo, porque cuando tú mismo aceptas que ya no quieres estar donde antes suplicabas un lugar, algo dentro de ti madura a golpes, se endurece. Ya no amas como antes, ya no crees como antes, ya no regresas. Por eso este paso es el cierre del ciclo, porque no solo transforma al otro, te transforma a ti, te eleva de la dependencia a la soberanía emocional. Ya no esperas nada, solo te conviertes en la falta, y desde esa falta, el otro aprende lo que nunca entendió cuando estabas ahí, que eras demasiado. Tu presencia era comodidad, tu silencio ahora es castigo, pero no un castigo que busca herir, sino uno que enseña, que marca, que transforma, porque después de ti, el otro ya no será el mismo, y ese es el nivel más alto de poder, hacer que tu retirada eduque más que tus palabras, que tu vacío reordene su mundo, que tu nombre se convierta en símbolo de lo que no se recupera, porque tú ya no castigas con gritos, ni con ausencia teatral, ni con orgullo, castigas con la nada, y esa nada lo consume todo. Finalmente, debes convertir tu castigo en identidad. Este camino no ha sido una simple lección de control, sino una mutación, porque cuando aprendes a castigar desde el silencio, desde el vacío, desde la frialdad emocional, dejas de ser la persona que alguna vez rogó, dejas de operar desde el deseo de ser comprendido y empiezas a actuar desde el reconocimiento de tu valor. Cada técnica aplicada fue una ruptura, cada paso, una declaración. Ya no reaccionas por impulso, diseñas tu forma de desaparecer, de cortar, de imponer. No necesitas levantar la voz, basta con no volver a escribir. No necesitas confrontar, basta con no volver a mirar. Tu identidad ahora es otra, más sobria, más peligrosa, más valiosa, porque castigar no significa herir, significa desaparecer con precisión. Es cuando dejas que el otro se enfrente, solo y sin advertencias, al agujero exacto que dejó tu ausencia. Y ese agujero no lo llena el tiempo, ni otro cuerpo, ni nuevas conversaciones. Lo llena el recuerdo de cómo se sentía tenerte y cómo se siente ya no poder hacerlo. Ahí comienza el castigo verdadero, no cuando te vas, sino cuando el otro comprende que ya no hay forma de que vuelvas igual. No porque estés enojado, sino porque ya no estás disponible para lo que te dañaba. El respeto que ahora exiges no se gana con argumentos, se impone con conducta, se firma con distancia, se sostiene con indiferencia activa, porque el bueno suplica explicaciones, pero tú has entendido que quien no supo valorar tu presencia no merece una sola palabra más. Ya no estás en la categoría de lo que se discute. Estás en la categoría de lo que se extraña, de lo que se teme perder, de lo que no vuelve. Porque el castigo no es para que te pidan perdón, es para que entiendan en carne viva lo que significaba tenerte. Esta identidad que ahora portas no es una pose, es una reconfiguración total. Ya no necesitas controlar al otro, te controlas a ti. Ya no te importa si te buscan, te importa si merecen encontrarte. Ya no te interesa enseñar a nadie cómo tratarte. Actúas con tal congruencia que quien no lo entienda se excluye solo. Y eso es poder. El poder de quien ya no necesita rogar, explicar, justificar, negociar. Solo existe, solo habita, solo se mueve con quien sabe leer su nueva frecuencia. Y sí, esta transformación tiene un precio. La sensibilidad mal educada de los demás te va a llamar frío, duro, inaccesible,
Lo harán porque extrañan al tú anterior, al que se desvivía, al que resolvía, al que daba siempre. Pero tú ya no estás interesado en sostener una imagen que te drene. Ya no te interesa agradar. Ahora seleccionas. Y el filtro no es capricho, es autodefensa. Si antes abrías tu energía a cualquiera, ahora la blindas, porque entendiste que no todo el mundo merece acceso a la parte más íntima de ti. Esta identidad también genera distancia emocional, pero no te vuelve solo, te vuelve selectivo, porque ahora sabes que el amor sin estructura es una amenaza, que el afecto sin límites es una trampa, que la empatía sin filtro es una rendija por donde se cuelan quienes no te respetan. El castigo que aplicas no es venganza, es barrera. Es un ya basta sagrado que solo los verdaderamente conscientes sabrán atravesar. Y si no lo hacen, mejor, porque lo que no suma, resta. Lo que no honra, contamina. Y tú ya no estás para ser el recipiente emocional de nadie. Lo más devastador es que ahora eres inolvidable, no por lo que diste, sino por lo que dejaste de dar. Porque cuando alguien vive la experiencia de tu presencia total y luego la de tu retirada sin retorno, se rompe algo en su interior. Y ese quiebre no tiene reemplazo, porque tú no eras cualquiera. Tú fuiste refugio, templo, espejo, pero ahora eres sombra, eres vacío, eres ese algo que no se vuelve a tener. Y en ese espacio el otro tiene que reconstruirse, si puede. Convertir tu castigo en identidad significa que ya no aplicas la técnica, la encarnas. No necesitas pensar cómo responder. Eres la respuesta. No necesitas recordar lo que aprendiste. Lo emanas. Tu energía es el límite. Tu distancia, la lección. Y quien cruce tu camino ya no encuentra al ingenuo, al bueno, al disponible. Encuentra a alguien que sabe quién es, lo que vale y lo que está dispuesto a perder antes de perderse a sí mismo. Porque ese es el castigo final, que te vuelvas tú mismo el lugar que nadie más puede habitar, y el que lo tuvo y lo perdió, que aprenda lo que significa eso en silencio.